Buenas noches a todos. Queremos agradecerles por acompañarnos esta noche en este espacio de diálogo sobre temas culturales y temas de patrimonio que son los acullis, en referencia a esta tradición de reunirse y compartir la coca y dialogar en las comunidades aymaras y quechuas. Esta noche contamos con la presencia de 3 expositores. Tenemos el gusto de tener a la doctora Rosana Barragán con nosotros, tener también a Johnny Guerreros, que es ya un amigo, siempre nos ha acompañado en estos espacios, y también al arquitecto Rodrigo Ruiz, que es técnico en la unidad de patrimonio material. Hace unos días, el gobierno autónomo municipal de La Paz ha declarado patrimonio inmaterial y patrimonio material inmueble al lienzo de Jesús del Gran Poder, y en la misma ley ha declarado patrimonio arquitectónico al recinto donde se alberga este lienzo, que es la primera iglesia de la parroquia de Gran Poder, ubicada en la calle Gallardo. Sin más, voy a invitar a Rosana Barragán, quien es historiadora de formación y actualmente se desempeña como investigadora senior en el Instituto de Historia Social de Ámsterdam. Ha sido directora durante 6 años del Archivo de La Paz, ha sido directora de la revista Tincasos, que seguramente muchos de ustedes han disfrutado. Ha publicado varios libros, entre ellos La Paz en el siglo XIX, Potosí, viajando con sus imágenes, y uno que precisamente nos acerca al mundo del Gran Poder, que es el Gran Poder y la Morenada. Sin más, Rosana, te dejo. Buenas noches. Muchísimas gracias en primer lugar al gobierno municipal de La Paz, a José Bedoya, a Vida Tedeschi, a Johnny Guerreros, al arquitecto Ruiz y a todos los que están presentes en general en la organización de estos eventos, que muchas veces no son tan visibles. Entonces, a todos los visibles y a todos los que están detrás de bambalinas, como se dice. Bueno, estoy muy contenta de participar en este evento, en este Aculli, porque justamente pude realizar una investigación hace mucho tiempo, pero que me ha marcado el alma y me ha marcado el corazón y toda mi trayectoria, y fue justamente cuando estaba como directora en el Archivo de La Paz, e hicimos un proyecto con el Instituto de Estudios Bolivianos. En el Archivo de La Paz nos propusimos en ese momento realizar simultáneamente 2 grandes tareas, ¿no? En primer lugar, la recolección, es decir, tratar de coleccionar, de reunir fuentes primarias en todo tipo de soportes, principalmente visuales, fuentes que normalmente no llegan a un archivo porque justamente son documentos más de origen privado y no son estatales, ¿no? Entonces, los archivos hoy día enfrentan justamente ese gran desafío, ¿no? De tratar de también conservar documentos que son de la sociedad civil y todo el patrimonio justamente del Gran Poder, tanto del lienzo como de la parroquia, etcétera,
Me alegro un montón que ahora esté directamente ligada a la alcaldía, que haya sido declarado patrimonio, porque entonces va a ser mucho más fácil reunir todo el material y reunir toda la documentación que es necesaria. En aquel entonces, cuando justamente realizamos este proyecto alrededor de la fiesta del Gran Poder y publicamos el libro Gran Poder, la Morenada, lo hice también con un equipo bastante amplio de jóvenes profesionales o de jóvenes que estaban todavía terminando sus últimos años y hoy son indudablemente destacados en sus ámbitos. Y justamente uno de ellos, y me complace mucho que estemos juntos ahora en esta palestra, es Johnny Guerreros. Entonces, realmente tengo varias razones por las cuales alegrarme de esta presencia aquí hoy y compartir esta alegría con todos los y las paseñas. Bueno, el título que nos convoca o el evento que nos convoca me ha hecho pensar en 3 puntos que podrían darnos un contexto un poco más amplio. Por un lado al patrimonio, por otro lado a las fiestas, por otro lado a las parroquias. Entonces, me voy a referir justamente a estos 3 puntos. Y voy a empezar con el tema de la importancia vital que han tenido las parroquias en la vida de las ciudades y en los pueblos andinos desde hace por lo menos 3 siglos o más, ¿no? Creo que es fundamental recordar en este sentido que una dimensión clave de la vida urbana, no solamente en las principales ciudades, sino también en villas y pequeños pueblos, era la vida estructurada, organizada, en damero y alrededor, ¿no es cierto?, de una plaza, con instituciones de gobierno alrededor justamente de esa plaza, pero también y fundamentalmente iglesias, desde las más importantes como las catedrales hasta las parroquias. Estas parroquias tenían una jurisdicción además territorial mucho más amplia de la que tienen hoy. Entonces eso ha ido cambiando también en el tiempo. Y de alguna manera uno era parte de esas parroquias y esas parroquias eran parte de uno. A ellas se iba para el nacimiento, es decir, para el bautizo, porque no había registro civil. Se iba para los momentos más importantes de la vida de uno. Se iba para los matrimonios, pero también para despedirse de la vida y de los amigos. Las campanas marcaban también todo el ritmo cotidiano del mundo y en los documentos uno puede encontrar que la gente, como no había el reloj, se refería mucho justamente a las campanas de las parroquias que marcaban, ¿no es cierto?, el día cotidiano. Incluso los propios motines y las rebeliones eran anunciados con particulares redobles de campanas, como sucedió en 1809. Y ahora quisiera justamente mostrarles parte de lo que es una exposición donde voy a mostrar la ciudad de La Paz. Ahora, el tema es que no estoy pudiendo encontrar. Sí, por favor, me van a disculpar, pero no sé por qué no estoy pudiendo. Estoy autorizada porque no encuentro aquí nada. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Rosana, está habilitado para que comparta. No sé por qué no estoy pudiendo compartir. Recording in progress. Parece que tengo que abrir, no sé, me dice que haga una cosa de seguridad y privacidad. Si alguien me puede ayudar, sería fantástico. Dani. Lamento mucho. ¿Le puedes explicar? Sí, pero he puesto compartir y no me sale. ¿Es muy pesado el documento? No. Y Si he estado quieren, dando
clases, todo, así que parece que se me Si hubiera quiere, habilitado alguna sistema de privacidad que no me está dejando si quiere compartir. me lo pasa y yo lo comparto desde acá y usted me dice hasta dónde o cuando paro me guía, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo le Pásemelo. Pásemelo Por por WhatsApp. WhatsApp. por WhatsApp es complicado porque no tendría que cargarlo en WhatsApp? ¿En qué lo que Lo que sugiero, José, perdón, como no he empezado todavía, es tal vez ceder la palabra a la otra persona que tenía que seguir y mientras tanto podemos solucionar el problema. Así no tardamos, no hacemos tardar a las personas que nos están siguiendo y creo que va a ser mucho mejor. ya está bien? Rodrigo. Bueno, Buenas, ¿me voy a ven? ¿Me presentar escuchan? al arquitecto Rodrigo Ruiz. Él es uno de los técnicos de la unidad de patrimonio material, que es la unidad que ha trabajado en la valoración y el armado de la carpeta para la declaratoria de patrimonio de la parroquia de Gran Poder. Adelante, Rodrigo. Buenas noches, ¿me escuchan, verdad? Sí. Bueno, agradecer a la Secretaría Municipal de Culturas, a la Dirección de Patrimonio, obviamente a la UPIC, a los panelistas invitados, licenciado Barragán, el señor licenciado Johnny Guerrero, y a la oportunidad para poder compartir todo lo que es este proceso de declaratoria que viene realizando durante varios años la Dirección de Patrimonio Cultural, que busca siempre identificar, catalogar el patrimonio material, arqueológico en general del municipio, ¿no? Yo trabajo en la unidad de patrimonio material, que, como les decía, identifica, cataloga, protege, recupera, conserva, valoriza el patrimonio material y arqueológico del municipio para, pues, contribuir a la mejora de la calidad de vida de los habitantes, propiciando la gestión y planificación integral y corresponde en lo urbano y rural, ¿no? Bueno, quisiera también compartir una presentación. Si me dan un segundo, por favor. Sí se ve, ¿verdad? Comentarles un poquito cuál es qué es lo que se hace al momento de hacer declaratorias, de identificar y demás de parte de la Dirección de Patrimonio, que en ejercicio de sus atribuciones establecidas en el artículo 5 del anexo 8 de las leyes municipales autonómicas 17, 24, 50, 80 de la Ley de Uso de Suelos Urbanos, y al artículo 101 de las leyes municipales autonómicas 265 y 319 en fomento de la salvaguardia y desarrollo de promoción de las culturas y las artes, ¿no? Estos son recursos legales que se busca incorporar a estos inmuebles identificados como patrimonio, pues con el propósito de eso, ¿no? De que tengan una protección legal en cuanto hacia el inmueble, mejor dicho, pues para que sean controlados, por así decirlo, por el gobierno autónomo municipal, para que al momento que el propietario o los propietarios busquen hacer alguna modificación, incluso hay gente, bueno, propietarios que buscan demoler, etcétera, ¿no? Entonces tengan un freno, por así decirlo, y que se regularice mediante la comisión del centro histórico, se ponga en valor, socializando hacia el municipio, hacia la gente en general, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la Dirección de Patrimonio Cultural hace eso a través de la Unidad de Patrimonio Material. Y, bueno, son una serie de valores que tiene que ir calificando el inmueble. Los vamos a ver un poco en esta presentación.
Inicialmente está, como les decía, el recurso legal. Como bien decía el licenciado Bedoya, inicialmente tiene la parroquia, perdón. Rodrigo, Sí. eso te iba a pedir que hagas. Se está viendo, ¿verdad? Se está viendo como una parte. Pero ahora sí. Ahora sí. Perdón, no me di cuenta. Entonces, la protección legal que tiene actualmente el inmueble son varias, ¿no? Inicialmente está identificado en el mapa 10, este es el mapa 10 de administración patrimonial, que está en el anexo 8 del texto ordenado de leyes municipales. Está identificado como monumento nacional. Obviamente recientemente se ha promulgado la ley municipal 458, en el 28 de mayo de este año, ¿no es cierto? Entonces le otorga una categoría B, que es valor patrimonial. Aquí podemos ver el inmueble con código catastral 10814 y que está no muy cerca, pero está sobre esta línea que es la Sagárnaga, el conjunto Sagárnaga, ¿no? Entonces, quiero hacer un análisis, comentar el análisis que nosotros hacemos de valoración patrimonial, en este caso de la parroquia del Señor Jesús del Gran Poder. Brevemente vamos a ver un poquito sobre la historia. Es algo importante que se incorpora a esta serie de valoraciones. En este caso, la historia de la parroquia del Señor de Jesús del Gran Poder está íntimamente relacionada a lo que es la devoción a la Santísima Trinidad desde que emigró a inicios del siglo XX del convento de las Concebidas, que fue propiedad de las hermanas novicias, ¿no? Entonces, en 1927, los vecinos y devotos del Señor de la Santísima Trinidad de la zona de Alto Chijini se organizaron para adquirir un terreno destinado a la construcción de una pequeña capilla en la calle Antonio Gallardo. Ya en 1928 se empezó a edificar la capilla por la Junta de Propietarios de Chijini hasta su inauguración en 1932. La capilla fue destinada para entronizar, por así decirlo, el lienzo de la Santísima Trinidad, que ya tenía pues muchísimos devotos, ¿no? En los posteriores años, ambas parroquias se fusionaron, cada una con su identidad propia, pero dependiente siempre del arzobispado. Sin embargo, en la parroquia de la calle Antonio Gallardo es donde se quedó la imagen milagrosa original del Señor de la Santísima Trinidad, transmutada como Señor Jesús del Gran Poder, después de ese retoque que sufre, por así decirlo, pues inicialmente tenía los tres rostros por ser la Santísima Trinidad y se hizo la modificación, acá podemos ver un detalle, en la década de los 30, ¿no? Y también la fotito, de 1960 que muestra cómo lucía en los 60, claro, el inmueble, pues ahora está un poquito, no cambiado, ¿no? Pero sí está un poco modernizado, luce nueva pintura y demás detalles. Continuando, hay otra valoración que nosotros investigamos, detallamos en las fichas patrimoniales, es la valoración artística. Prima en este inmueble el estilo neoclásico. La fachada del templo cuenta con un ingreso central, con una puerta de madera, de arco de medio punto y una forma de abanico en la parte superior, que es esta. Resaltan las dos pilastras que soportan toda la portada principal, ubicados a los laterales del ingreso, ¿no? Perdón, las pilastras ubicadas a los laterales del ingreso. También una moldura corrida que sirve a base de una segunda pilastra, es decir, este elemento. Que sostiene, mantiene el mismo lenguaje, la parte de arriba como la de abajo, solo que es un poco más pequeña. También se ve un frontón curvilíneo abierto que remata la portada hacia la parte superior, siguiendo la línea de composición vertical y simétrica. Se alza también en la cubierta la torre del campamento de orden clásico, obviamente, y con arcos de medio punto. Anexado al templo se encuentra la casa parroquial, donde se utilizó el mismo lenguaje
en los vanos de los balcones y puertas en arco de medio punto y puertas cristaleras. Los muros cuentan con un aditolado desde el segundo nivel y también podemos observar los balcones corridos, es decir, estas estructuras, ¿no? Estos son los balcones corridos, los arcos de medio punto que lucen acá con fajones, los detalles en metal, etcétera, ¿no? Pero lo que prima acá es, bueno, yo lo aprecio más, ¿no? En la parte central por esas características neoclásicas. Entonces acá también podemos ver fotografías al interior que muestran también el manejo que prima, ¿no? Del arco de medio punto, resaltan también los bonitos vitrales que están hacia el fondo y también estos detalles en la parte superior, acá se ve mejor, que son vitrales también, ¿no? Elaborados a mano, en arco de medio punto. Posterior a esta valoración artística está el tipológico. La edificación ocupa la totalidad del predio. Está estructurada en 2 niveles y sobre la cubierta destaca la torre. La iglesia presenta una única nave recta con capillas laterales a la derecha desde el ingreso principal. Al lateral izquierdo del volumen principal se desarrolla la casa parroquial en 4 plantas con vanos de arco de medio punto en 2 ejes verticales, etcétera, lo que estamos viendo en el anterior, que sería este. Y esto obviamente es la principal. Pasamos a otro indicador, otra valoración, que es el tecnológico. En este sentido, pues el sistema constructivo de la época contemplaba el uso de piedra, adobe, la carpintería de madera y el trabajo en hierro forjado. Materiales nobles que con el paso del tiempo se conservan aún. Siempre se necesita hacer trabajos de restauración, y acá se ve un poco igual. El ancho de los muros, que es de adobe, que es súper notorio. Todos los técnicos de la UPM, pues tenemos esa visión de ya a primera vista identificar más o menos en qué época se ha construido, por esta serie de valores tecnológicos, ¿no? Que reflejan la tecnología como tal, ¿no? Que había en el entonces para poder edificar y llegar a una cierta altura. En los años 20, 30 ya se lograba una altura ya de casi 3 pisos, 4 pisos, y en anteriores años, es decir, en 1850 y anteriores, solamente se llegaban hasta 2 niveles. Por otro lado, bueno, pasamos al valor de integridad. En este caso, este indicador busca un poco detallar cómo ha ido modificándose el inmueble desde su creación, porque como sabemos, no solo en este caso, en muchos otros casos, en muchos otros inmuebles, los inmuebles, perdón, las edificaciones se van modificando, los propietarios las modifican, les dan nuevos usos, entonces es un poco difícil que se conserven al 100% tal como se han construido, porque, como lo decía, las personas, la gente que habita estos sectores tiene distintos intereses, buscan modificar, y acá se ve un poco de ello, ¿no? Sobre todo en este sector son rectos los vanos, pero sin embargo se conserva a grandes rasgos tal cual, sobre todo la fachada, la parte externa, lo que nosotros le llamamos la primera crujía. Entonces este indicador de integridad detalla, ¿no? Las modificaciones que se hayan realizado. Obviamente, como lo decía en principio, todos estos valores son considerados. Si tienen muchas modificaciones, entonces eso le baja la categoría, o en lo posible, si está bien conservado, pues puede ganar en puntaje una mayor categoría en general, ¿no? Entonces, eso en cuanto al valor de integridad. También aplica, y es importante, el indicador urbano. Este indicador está relacionado con el análisis de la permanencia del tejido urbano, constituido por edificaciones, la trama, el espacio urbano, el paisaje, asimismo también la configuración que contribuiría a definir su entorno de valor testimonial, y aplica en correspondencia a la permanencia de las características prediales a nivel urbano y paisajístico y su relación con la tipología de las edificaciones.
A este lado podemos ver una diagramación de 1933 que ya es un poco más, se nota, digamos, por ejemplo, acá ya está la avenida Camacho abierta. En 1920 esto estaba prácticamente cerrado, ¿no? Entonces no habían estos espacios, y esto es un poco lo que detalla el indicador urbano, que muestra, ¿no? Desde el momento que se ha creado el inmueble, cómo se va reflejando en cuanto a sus vecinos, a sus colindantes, pues a medida que va avanzando el tiempo, la trama urbana va modificándose, ¿no? Entonces este indicador también es importante para tomar en cuenta, porque también se observa, ¿no? Cómo ha sido la urbanización del sector cuando se ha empezado a abrir las calles y demás detalles, ¿no? Por otro lado, el otro valor es el indicador simbólico, perdón, que está ligado a lo que es la devoción al lienzo del Señor Jesús del Gran Poder. Después de acoger la imagen, los vecinos y bordadores de la calle Illampu, por ejemplo, ya organizaron una entrada folclórica en el día de la inauguración de la capilla en 1943. La entrada se realizó por las calles del vecindario, ganó gran popularidad, repitiéndose en los años sucesivos, siendo marcada para el día consagrado de la Santísima Trinidad, de acuerdo al calendario eclesiástico, ¿no? Bueno, esos son los valores, la serie de valores que nosotros analizamos como técnicos. Lo importante siempre es hacer una inspección cuando nosotros vamos a hacer una declaratoria hacia un inmueble, ya sea por solicitud de los propietarios, ya sea una institución o un privado. También obramos de oficio, porque eso es lo que busca realizar la Dirección de Patrimonio Cultural, más que todo la Unidad de Patrimonio Material, para el proceso de generar la declaratoria en cuanto a inmuebles identificados. Son muy pocos los inmuebles que no están identificados. Son alrededor más de 2.000 inmuebles a nivel del municipio, pero están declarados un poco más de 700 inmuebles, ¿no? Entonces, todavía queda mucho trabajo por hacer en pro de otorgar, de dar un recurso legal que proteja al inmueble, para que pues se mantenga para las generaciones futuras, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Tristemente a veces hay problemas con propietarios que pues no ven del mismo modo que quizás nosotros tenemos la misma visión en cuanto a preservación, porque hay muchos casos en que se busca, bueno, los propietarios buscan demoler y construir torres de 3, 4 pisos. Obviamente les es un proceso complicado a veces, pero sin embargo también encontramos propietarios que pues están muy agradecidos, ¿no? Nos reciben de manera apropiada al momento de tocarles la puerta y comunicarles que la Dirección de Patrimonio está realizando gestiones para que el inmueble sea declarado y tenga un recurso legal que lo proteja, ¿no? Entonces, bueno, brevemente he resumido un poquito los procesos que realiza la Dirección de Patrimonio para declarar los inmuebles. Y les agradezco mucho, quedo atento a cualquier consulta posterior después de que diserten todos los panelistas. Así que, bueno, voy a cerrar la presentación y cedo la palabra al licenciado Bedoya. Gracias, Rodrigo. Creo que sigues compartiendo. Sí, un segundito. Sigues compartiendo. Perdón, un segundito, lo voy a cerrar. Eso, perfecto. Listo. Queremos agradecer a Rodrigo Ruiz. Creo que ha sido una exposición muy clara, muy didáctica y de cosas que a veces el común de la gente no sabe por qué o cómo procede para declarar patrimonio
arquitectónico a un inmueble en la ciudad de La Paz y en general en el mundo, ¿no? No sé si Rosana ya tienes solucionado el tema de compartir las imágenes. Puedo intentar hacer la prueba, José, y he cambiado de computadora, entonces espero que esta no tenga, parece que hay algunos bloqueos que no he podido solucionarlo, entonces veremos si esta vez sí podría compartir. Perfecto, estás compartiendo. Pero está un poco a un lado, ¿no? ¿O no? Sí, ahora sí está toda la pantalla. ¿Está toda la pantalla? Sí, ahora no. ¿No? Sí. Ahora sí. A ver, un ratito. Ahí también, solo que tienes las ¿Sí? diapositivas. Sí, puede ponerle modo presentación. Perfecto. Sí, ya está en modo de presentación. ¿Está bien? Sí, está bien. bien. Excelente. Listo. Sí. Entonces, en primer lugar, lamento el abrupto fin que tuve, pero creo que ha sido muy útil porque al mismo tiempo nos ha permitido ver exactamente cuál ha sido todo el proceso que se ha hecho desde la alcaldía y de manera tan clara para justamente ver cómo y qué se declara como patrimonio. Yo simplemente estaba señalando al inicio de que las parroquias en general en las ciudades, en los pueblos, en las villas y en las aldeas marcaban nuestra vida cotidiana y que estas parroquias en general tenían una jurisdicción muchas veces mucho más amplia que la que pueden tener hoy en día, ¿no? Este es un mapa de la ciudad de La Paz del siglo XVII, posterior aparentemente a 1600. Y aquí vemos por un lado la muralla, por otro lado el río Choquiapu. Vamos a ver que justamente las parroquias que van a ir creciendo a través del tiempo son las parroquias y el lugar donde se van a ir donde se va a ir expandiendo la ciudad y va a ir creciendo la población y le va a dar vida justamente a lo que hoy es el patrimonio. Van a ser todos estos barrios que eran los llamados barrios de indios en aquella época, es decir, el barrio de San Pedro, el barrio de San Sebastián y el barrio de Santa Bárbara, ¿no? Entonces voy a mostrar algunas diapositivas primero sobre, dándoles un panorama de esta ciudad, para luego referirme justamente ya más a cómo nosotros habíamos enfocado la fiesta y me gustaría terminar ya haciendo la unión entre la parroquia y la fiesta, ¿no? Entonces, aquí ven ustedes distintas miradas, diríamos, a la ciudad de La Paz, una ciudad cuyo núcleo obviamente es un damero, pero donde está la catedral, ¿no es cierto?, marcando justamente el espacio, pero también hay otras iglesias como la Merced, etc. Es decir, son ciudades que han sido marcadas por las iglesias y la vida de sus habitantes han sido marcados también por el ritmo cotidiano de ellas, ¿no? Una particularidad, además de la ciudad de La Paz, es que estos pueblos de indios y que tenían también sus parroquias, obviamente, se extendían y tenían una jurisdicción que iba, y como ustedes pueden ver, cruzando el río Yapu, tenemos San Sebastián, San Francisco, San Pedro, toda la parte de Sopocachi, lo que era el núcleo urbano central, diríamos, el casco urbano, era realmente muy pequeño, ¿no? Aquí vemos un plano de la ciudad de La Paz justamente y la jurisdicción de las comunidades indígenas, además, que estaban adscritas a las parroquias y a los pueblos de indios, ¿no? Aquí vemos que tenemos a San Sebastián, por un lado, tenemos a San Pedro, por el otro. San Pedro era la jurisdicción más amplia que iba bajando, diríamos, por todo.
todo lo que es San Jorge, daba la vuelta y subía luego hasta Miraflores. Entonces, era una jurisdicción muy amplia y su parroquia obviamente era la de San Pedro. San Sebastián también tenía su parroquia y el núcleo urbano obviamente tenía varias, ¿no? Entre ellas la Catedral, el Sagrario, la Merced, etc. En la ciudad de La Paz, en el núcleo, diríamos, estaban las parroquias de españoles, aunque podían también ahí recibirse y bautizarse y a mestizos, Sagrario, San Agustín, fundamentalmente. Luego entonces estas parroquias de indios en San Sebastián, hoy en la Plaza Alonso de Mendoza, y Santa Bárbara, que fue demolida, ¿no? Así se miraba más o menos estas parroquias en esta época, prácticamente la iglesia, y luego era un hábitat bastante disperso. Esto tanto para la parroquia de San Pedro como para la parroquia de San Sebastián, ¿no? Y acá, por ejemplo, vemos cómo estas comunidades que dependían de cada parroquia estaban organizados como en una clásica comunidad indígena. Aquí ustedes ven un padrón donde está el ayllu primero Collana y donde están sus autoridades. Y aquí van a ver los ayllus de San Pedro y Santiago de Chuquiabo se estaban divididos, por un lado, en parcialidades, la parcialidad Nansaya de San Pedro, no sé qué está pasando con esto, lo siento mucho, y la parcialidad Urinsaya, ¿no? Y cada parcialidad tenía sus ayllus. Esta era la situación inicial, diríamos, de los ayllus de la parroquia de San Pedro y de los ayllus de la parroquia. Tenemos ya un plano de Nuestra Señora de la Paz del año 1850, donde se ve justamente ya un crecimiento de la ciudad, un crecimiento urbano, justamente cruzando ya el río Yapu, el crecimiento de la población de la ciudad va a darse indudablemente, fundamentalmente a partir de 1850, pero a partir básicamente de 1900, ¿no? Miren, otra vez tengo que, de 1900. Entonces, ahí voy a parar un ratito, voy a dejar un ratito el PowerPoint para dedicarme ahora, ustedes con eso han tenido un panorama básicamente de el rol de las parroquias y de las comunidades indígenas en nuestra historia, cómo estas parroquias que estaban extramuros o extrapuentes, como se decía, fueron parte vital y serían parte vital de la ciudad de La Paz, ¿no? Ahora, en aquel entonces, cuando publicamos justamente este libro sobre la fiesta e hicimos la investigación sobre la fiesta, lo que partimos de tener una conceptualización en primer lugar sobre ella, reconociendo, y esto nos parece muy importante decirlo, la multidimensionalidad, la heterogeneidad y la complejidad que tienen estas fiestas, ¿no? Constituyen, por lo tanto, la materialización y la construcción de imaginarios complejos, de múltiples proyectos, de consensos dentro de la propia fiesta, de disputas en torno a sus significados, y hay poderes y hay jerarquías también en las fiestas, al mismo tiempo que hay una unidad, ¿no? Entonces, son también, y esto conceptualizamos también en aquel entonces, son actos performativos, ¿no? De escenificación, donde además se da una dinámica constante de creación y recreación. Entonces, ese es son los aspectos, además, que hacen a una fiesta como la del Gran Poder alrededor de su parroquia en un fenómeno tan importante, porque va construyendo y reconstruyendo sus significados. Como escribió Teresa Gisbert el año 2007, las fiestas se desarrollaban, decía ella, en las plazas, en las residencias y en especial en los templos y en las plazas, y constituían esos sitios los
diríamos, los marcos, el escenario de toda una representación. Eugenia Bridiquina también se ha referido a este aspecto casi teatral, ¿no es cierto?, de las fiestas y del poder. Algunas de estas fiestas se llamaban además entradas y fueron muy frecuentes, particularmente no solo en América, sino en Europa, de donde provienen originalmente, desde el siglo XI más o menos, es decir, desde 1100, 1200, y estas fiestas recorrían las calles de las ciudades con itinerarios muy precisos y con diferentes motivos, tanto religiosos como más seculares, en todos los lugares, ¿no? Era la ocasión, por lo tanto, para el despliegue de un orden social representado, pero también para ratificar los lazos políticos entre gobernantes y súbditos. Una de las entradas que personalmente a mí me ha marcado y creo que nos atañe como país es justamente la entrada triunfal de un gobernador que se llevó a cabo en 1635 en la ciudad de Amberes, hoy día en Bélgica, donde se hizo todo un recorrido particular y se construyeron una serie de arcos y paradas, y en cada arco, ¿no es cierto?, se hizo una arquitectura efímera, pero de incalculable valor, y uno de estos arcos se realizó justamente en homenaje a la ciudad de Potosí, y Potosí aparecía así representada con toda su riqueza, y además esta arquitectura fue realizada nada más y nada menos que por el famoso pintor flamenco Paul Rubens, ¿no? Entonces, en Potosí las fiestas eran también importantes, y en la publicación justamente que realizamos sobre el Gran Poder, vimos cómo estas fiestas, porque tenemos una fuente tan preciosa como es la de Arzán, Zorzúa y Vela, que nos va diciendo exactamente cómo se desarrollan estas fiestas, ¿no? En todo caso, un autor nos ha dejado, por ejemplo, esta descripción de una de las fiestas coloniales, diríamos, que se daban en muchas partes de América, ¿no? La procesión, decía, estaba presidida por la tarasca, un animal fantástico entre dragón y serpiente. La tarasca representaba el mal y el pecado y estaba derrotado por el Santísimo Sacramento, y así simbolizaba el triunfo eucarístico. Seguían, dice, los gigantes, que por parejas representaban las distintas partes del mundo y los diferentes grupos étnicos que se rendían ante la presencia del Santísimo. Luego, dice, salían las danzas representadas y hacían escenas bíblicas, mitológicas e históricas. Luego seguían los gremios, organizados con banderas, vestidos de la manera más elegante que fuera posible. Y esta primera parte de la procesión se cerraba con los carros sobre los cuales se representaban diferentes textos y a veces escenas teatrales. Bueno, esta descripción les da una idea de lo que podían haber sido las fiestas, justamente, ya sean religiosas o seculares, que están en el origen precisamente de todo lo que son nuestras fiestas hoy en día, ¿no? En Potosí, la procesión y fiesta de Corpus Christi, por ejemplo, era realmente suntuosa, ¿no? Y acá, ahora sí voy a volver a... ¿Pueden ver ahora este esquema? ¿O no? ¿Tengo que volverlo a compartir, tal vez? Sí se ve. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, ven el orden de una procesión en Potosí. Este orden ha sido, lo hemos recreado en base a Arzán, Zorzúa y Vela. Entonces, lo interesante aquí es de que hay un orden muy preciso, y en esta procesión se reunía a todas las parroquias justamente de la villa, a todas las cofradías, a las congregaciones religiosas, y cada uno llevaba su estandarte, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que hay 3 lugares, ¿no es cierto?, que marcan la procesión. En primer lugar, el
Santiago, son como ejes, luego el carro triunfal, lo que representa a Potosí, y finalmente el Santísimo Sacramento. Pero los que abren y cierran toda esta procesión son los indígenas primero, como ustedes pueden ver, tanto al principio, luego los españoles y luego al final también los indígenas, ¿no? Es tan complicada, diríamos, esta ingeniería de orden y de presencia, pero al mismo tiempo de despliegue del orden social, pero del orden unido, articulado, que acá hemos puesto, pero obviamente no se ve en el detalle, pero lo interesante es que así sería una de estas procesiones, ¿no? O sea, hay un orden, están los palios, están los representantes del poder eclesiástico, los representantes del poder civil, los indígenas, en fin, todo el poder también ahí presente, ¿no? Lo que vemos entonces en todo el origen de estas fiestas, ya sea religiosas o seculares, es la participación de todo un cuerpo social que se hace presente, que se organiza, que tiene un orden, que tiene una estructura y que hacen unos actos performativos a lo largo de la ciudad. Ese es el origen, de alguna manera, ¿no?, de las fiestas que tenemos. Aquí, por ejemplo, muestro también el orden que había en la fiesta de Corpus Christi en 3 lugares, ¿no es cierto? En Sevilla, en México, en Lima y en la Colonia. Y si ustedes se fijan, en Sevilla empezaba con figuras grotescas y con danzantes, lo que llamaban figuras grotescas o danzantes, y luego recién venían los cofrades, mientras que en México estaban los danzantes, empezaban ya los gremios y luego los cofrades, pero van a fijar que hay este orden y hay un orden también de cercanía al poder máximo, en este caso, y el cabildo eclesiástico de un lado y el virrey del otro. O sea, son entradas muy organizadas, un despliegue también de poder, pero también un despliegue de todos los grupos sociales que componían a la sociedad. Aquí ya vemos, ¿no es cierto?, lo que podía haber sido, a lo que fueron los dibujos del siglo XIX. Aquí los danzantes, de acuerdo justamente a Melchor María Mercado, 1859, y acá a la derecha, en cambio, tenemos un desfile de danzarines negros en el siglo XVIII, ¿no? Entonces nos da una idea también de cuán antiguas son estas prácticas, no solamente en los Andes, sino en general, ¿no es cierto?, lo hemos dicho, en Europa. Ahora, este origen de entrada, ya sea eclesiástica o secular, y que se combina a veces ambas, se va a dar también, obviamente, en el gran poder y en la fiesta del gran poder, ¿no? Felizmente ya nos han explicado y hemos escuchado cómo ha ido creciendo también la zona del gran poder, que antes no aparece justamente con ese nombre, sino aparece principalmente como la región de Chijini, donde había una hacienda denominada Chijini Chico por un lado y otra hacienda Chijini del Carmen, ¿no? A partir de 1922 y 1923, la imagen del gran poder fue colocada en un lugar espacioso, se dice que en una casa particular inicialmente, de acuerdo a los estudios de Javier Albó y Presswerk, y va cobrando, como lo hemos escuchado, cada vez más importancia, ¿no? Aunque no se habla hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX del gran poder, sino más bien de la festividad. A medida que va pasando el tiempo, esta se va a convertir en la fiesta del gran poder. Los programas que hemos analizado y que se aparecen, ¿no es cierto?, en los periódicos a partir fundamentalmente de 1930, muy interesantes,
Y son fiestas además que duraban varios días, ¿no? En general, 3 a 4 a 5 días. Y se iniciaban con salvas en la mañana, dinamitazos, la fiesta que rompía, ya no tenían en todas las casas, pero indudablemente había la misa y la comunión. Entonces, los programas cada vez más complejos, fundamentalmente a partir de 1960 y 1900. Orden, existe también un orden, son las famosas entradas, que las conocemos tanto en Oruro, abajo, y fuimos a visitar justamente a las distintas fraternidades. Podíamos ver que también dentro de las fraternidades existía un orden muy preciso, ¿no? Es decir, que para el espectador común que ve simplemente la fiesta, no es tan, o sea, todo está muy bien organizado y muy bien estructurado, ¿no? Antes, y mucho antes, por lo menos hasta la primera mitad del siglo XX, en general las fraternidades se asociaban con gremios o con regiones geográficas o con determinadas actividades precisas que se hacían, pero a medida que va creciendo los integrantes, la fiesta, y a medida que va creciendo el número de integrantes de la fiesta, ya no hay esta identificación, diríamos, entre fraternidades y algún gremio, entre una fraternidad y una asociación, entre una fraternidad y una ocupación precisa, ¿no? Ahora las fraternidades se han vuelto mucho más complejas, se dividen y subdividen en bloques. Eso lo vimos con bastante detalle nosotros, y en ese momento vimos y visitamos también diferentes fraternidades para darnos cuenta cómo ellos se organizaban internamente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vemos los corihuaynas, los intrépidos, los subcompadres de oro, los lobos, etc. Entonces, hay todo un sistema organizativo de la fiesta que es evidente y que se plasma, ¿no es cierto?, en esta ocasión de la fiesta del Gran Poder. Les había mencionado también al inicio de que cuando hicimos este proyecto del Gran Poder, queríamos hacer no solo la investigación, y cuyo producto es el libro que se publicó, sino también una colección documental en gran parte visual de lo bien, recuperar y digitalizar las antiguas invitaciones que se hacían y circulaban sobre el Gran Poder. Entonces, en el Archivo de la Paz, ustedes pueden encontrar una, no completa de ninguna manera, pero una colección interesante sobre las invitaciones de la fiesta del Gran Poder, y en muchos casos también los programas que tenían, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una de las invitaciones de las Rosas residentes de Viacha. Aquí muestra, y vemos también cómo a partir que pasa el tiempo, estas invitaciones se hacen mucho más sofisticadas, se pasa a los banderines, ¿no es cierto? Una especie, digamos, que en la época estaban de moda los banderines para los grupos deportivos, y entonces se empiezan a utilizar también estos banderines para la fiesta,
Luego, indudablemente, pasamos a otro tipo de invitaciones ya muchísimo más complicadas, que la audiencia seguramente conocen, que son los CDs, los DVDs, que vienen ya, no viene una invitación formal, sino prácticamente un DVD con la invitación, con las bandas, etcétera. Y aquí tenemos dos de las más, digamos, algunos ejemplos justamente de esta colección, por un lado, que se hizo y que muestra también la sofisticación que ha ido adquiriendo la fiesta del Gran Poder, ¿no? De ahí que nosotros hemos hablado también sobre la fiesta del Gran Poder en torno al Señor del Gran Poder, como una fiesta también de distinción, ¿no? Del poder. No es casual, o sea, han hecho el juego del poder y el gran poder, y es una fiesta donde se explaya la distinción de diferentes maneras, ¿no? En la vestimenta, en los locales, en las bandas, en las personas que integran cada fraternidad y cada bloque, y las transformaciones indudablemente han sido sustanciales a partir de los 70 y a partir de la emergencia de la Asociación de Conjuntos Folclóricos del Gran Poder. En todo caso, lo que nos parece es de que esta fiesta, con todas estas transformaciones tan rápidas que ha tenido, digamos, fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, nos demuestra también no solo la historia y la larga historia de estas fiestas, sino también la capacidad de creación y recreación, de invención y reinvención que tiene toda la población que participa, ya sea directa o indirectamente en la fiesta, ¿no? Johnny tal vez va a hablar justamente de que la fiesta no es solamente un momento, sino es un momento que se prepara durante todo el año, e indudablemente también es un momento que se comparte en la parroquia, y hoy estamos pues muy felices de que finalmente se haya declarado la parroquia, el lienzo, etcétera, como patrimonio inmaterial de la ciudad de La Paz. Lamento mucho estos problemas técnicos que han sucedido en mi intervención. No sé qué ha pasado, pero mi computadora no ha estado funcionando muy bien, pero estoy abierta a cualquier pregunta, comentario que pueda recibir, y también a seguir aprendiendo y conociendo esta fiesta que cambia día a día, y doy gracias a todos ustedes por su presencia, por esta invitación. Mil gracias, Rosana. Ha sido muy enriquecedor el entender también cómo el desarrollo de los territorios, de las parroquias, van definiendo cierta personalidad de la ciudad de La Paz, y cómo a eso se liga lo que es la expresión popular de la fiesta. Voy a pasar a invitar a Johnny Guerreros. Él es antropólogo e historiador con especialidad en la salvaguardia y gestión del patrimonio cultural inmaterial, documental e industrias culturales y economías creativas. Ha sido una persona muy importante en la presentación de las candidaturas de Bolivia para la lista representativa del patrimonio intangible de la humanidad del UNESCO. Así ha participado en la candidatura de la Ichapequene Fiesta, del Beni, en el Puglia y Ayarichi de Chuquisaca, en la Lacita de La Paz y en la del Gran Poder, que se logró finalmente en diciembre del año 2019,
y que, como ustedes saben, el año 2020 y este 2021, lastimosamente, no nos han dejado celebrar a plenitud este logro del patrimonio inmaterial de la ciudad de La Paz y de Bolivia en general. Él ha sido funcionario del Ministerio de Culturas y Turismo, ha trabajado en la elaboración y la evaluación del expediente de la fiesta grande de Tarija para su inscripción en la lista representativa del patrimonio cultural también. Entonces es una persona con la que todos hemos contado en su momento para generar estos procesos que a veces son más complejos de lo que el común de la gente cree. He escuchado varias veces decir, pero no han hecho nada, ¿no? Y creen que estos procesos son automáticos, ¿no? Que nos llaman un día y nos dicen, ¿saben qué? El gran poder es patrimonio. Y no es así, es el trabajo de muchos investigadores, de muchos gestores. Y aquí quiero hacer una pequeña mención a Carmen Beatriz Loza, quien ha sido una pieza fundamental y que hermosamente hoy ya no nos acompaña. Johnny, por favor, te dejo para tu presentación. Gracias. Muy buenas noches a todos. Agradecer al municipio y a la Secretaría de Culturas por la invitación. Es un gusto ver a varios amigos y compañeros, ¿no? A ti, José, a Vida, a Rosana y a otros amigos más, ¿no? A ver, sí, cuando me hicieron la invitación para poder hablar sobre este tema, y como dijo Rosana, ¿no? Me hizo recordar hace bastante tiempo cuando iniciamos este tipo de investigación, ¿qué podíamos mostrar? ¿Cuál era lo novedoso? ¿O qué elementos podríamos decir en ese momento que no se habían dicho? Porque el Gran Poder, como todos saben, es una de las fiestas que ha sido bastante estudiada. Hay diversos elementos que se han ido viendo. Pero también ha sido un gran reto cuando se trabajó el tema de la candidatura y se empezó a hablar sobre qué podíamos postular, qué elementos se podían considerar. Y me gustaría un poco recordar, ¿no? ¿Qué es lo que hablábamos cuando se decía qué era el patrimonio cultural o qué entendía en ese momento la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial? Estos estaban vinculados a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas. Esto fundamentalmente era el patrimonio cultural inmaterial, pero también había que destacar ahí que estaban los instrumentos, los objetos, los artefactos y los espacios culturales que les son inherentes. Entonces, el patrimonio cultural inmaterial está imbricado y está vinculado a otros elementos, no solamente a lo inmaterial, a toda esa devoción, todos esos elementos devocionales que muestran los danzarines y los feligreses hacia la imagen, están asentados y están arraigados a un elemento que sería, en primer lugar, el lienzo y la propia iglesia. Entonces, esos son los elementos que van a ir aglutinando y que van a ir teniendo fuerza. Entonces, cuando uno empieza a leer o empieza a conocer un poco sobre esta fiesta, y como lo ha mencionado muy bien Rosana, que es toda una procesión y también cómo se apodera de la ciudad, uno en la actualidad no puede cuestionar que esta fiesta está vinculada a un barrio que es Chijini, o como muchos lo conocen, el Gran Poder. Pero si uno conoce realmente, si va retrocediendo, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido consolidándose esta festividad, se va a ir dando cuenta que que han pasado diversos momentos. A mí cuando me tocó investigar un poco más sobre la historia del barrio o del lienzo, ahí me pude dar cuenta, ¿no? Todos saben esa historia de que estaba vinculada a las religiosas,
Pero hay un proceso entre 1910 y 1920 cuando la imagen empieza una procesión, o sea, empieza un recorrido por toda la ciudad de La Paz. Y como mencionaba Rosana, habían diferentes espacios y diferentes templos que no reciben al lienzo. Por ejemplo, inicia su romería por Miraflores, en un domicilio en la Juan de la Riva, pero se queda ahí muy poco tiempo. De ahí pasa hacia la calle Mercado, donde permanece un año, pero también hay conflictos entre los que resguardan y los que poseen la imagen, pero también hay cierta reticencia de la iglesia para recibirlos. Por ejemplo, hay un primer momento en donde se acerca ya en 1920 la familia, una de las familias que va a recibir la imagen, se acercan a la iglesia de San Sebastián para poder entregar el lienzo y que se quede resguardado en este espacio. El párroco lo que hace es decirles que no puede recibirles y que vayan a otra iglesia que estaba en el Rosario. Y en el Rosario, de igual manera, les dicen que no podían recibirlo y que como había nuevos espacios fuera de la ciudad de La Paz y que se estaban urbanizando, podía tal vez ser recibido, y ahí les sugieren por qué no lo llevan al barrio o a la zona de Chijini, que estaba hacia las afueras y que estaba cerca del río Coscochaca, si no me equivoco, que era una hacienda que estaba ya parcelándose y que es que la pudieran recibir ahí. Entonces, esta peregrinación hace que vayan hasta el barrio de Chijini, pero en Chijini también, o sea, es complejo porque no había un espacio donde podrían recibirlo. Si bien ahora vemos que es el tema de la casa donde está o el templo, los propios vecinos se empiezan a organizar y empiezan a establecer dónde podría ser. Inicialmente es llevado, según los relatos que recoge Javier Albó y Matías Predovac, es que se lo lleva a un domicilio de Braulio Salinas, quien se ofrece su casa en la calle, en la actual Eloy Salmón, para armar un pequeño templo y en devoción al santo. Entonces, pero ya la gente se va acercando bastante a este espacio. Y a partir de este momento empieza a crecer la devoción a este santo, y como ayer veíamos en la expresión, tenía aún los 3 rostros en el lienzo. Entonces, esto ha generado que bastantes personas se acerquen a él, se vayan haciendo, y como se mencionaba, ya la iglesia establece que esta es una imagen contra rito y que debe ser retocada. Entonces se empieza a trabajar. Pero también a partir de ello los vecinos, y por la devoción que estaba empezando ya en la zona, y en Chijini ya porque se lo apoderan ya al santo, no lo dejan salir, establecen que debe crearse primero un templo, porque ya en 1922 se establece que en el barrio de Chijini se debe hablar de un festejo en honor al Señor del Gran Poder. Y a partir de ello se habla que hay un preste, y esto va a dar pie a que se pueda construir el templo que actualmente conocemos. Entonces, mientras se construía, seguía estando en la casa de uno de los vecinos, donde todos los viernes iban al altar a rendirle culto a esta imagen y a prenderles velas. Pero a partir de esto se empieza a generar también que la necesidad de que se cree el templo. Y uno de los datos que a mí me ha parecido interesante es que hay varias posiciones de cuándo se ha construido el templo. Por ejemplo, según el libro de Felipe López Méndez sobre el arzobispado de Nuestra Señora de la Paz, se establece que el templo de la Santísima Trinidad fue erigida el 17 de octubre de 1940, donde en la capilla, y considerada como la capilla de Gran Poder en Chijini, donde ya los padres agustinos establecen que podía estar como parte de su residencia. Pero por los conflictos que también había en ese momento, se establece que debe construirse un nuevo templo, mucho más cerca, una nueva iglesia, donde se establece que debe llevarse la imagen. Los vecinos, al enterarse de que el lienzo podía ser llevado a otro espacio,
y esto ya se recuerda que lo que sucede es que se organizan entre los y piden a la iglesia de que no trasladen la imagen, de que la imagen se deba quedar en ese templo y que si no, ellos van a tomar algunas otras acciones. La iglesia sigue con sus planes y los vecinos organizados deciden secuestrar la imagen. Se organizan y se llevan la imagen y la resguardan hasta que la iglesia les permite o les asegura de que no podía, o sea, no debe estar. Entonces, por ejemplo, hay una entrevista que pude hacer donde se mencionaba, ¿no? Querían llevarse la imagen del Señor Jesús de gran poder y los vecinos al enterarse empezaron a pelear, pero a tanta pelea van a la iglesia y no estaba la imagen del Señor Jesús de gran poder. Todo el mundo estaba asustado por la desaparición de la imagen. Esto ha generado que, por ejemplo, ya a partir de ese momento, los vecinos empiezan a establecer qué había pasado, qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que se estaba viendo. Entonces lo que pasa, y eso también ya es otro relato que recoge el municipio, y donde se menciona, los vecinos no sabían nada, pero alguien se percataba que la construcción, cuando hablamos de la nueva iglesia, era para el Señor del Gran Poder, y que trasladarían el lienzo a ese templo. Ante esto, la Junta de Vecinos llamó al padre Austin para reclamarle por qué estaban construyendo en las Max Paredes. Al no tener una respuesta conveniente, le invitaron a dejar la parroquia en Antonio Gallardo mientras se construía la de la Max Paredes. En esta situación, los vecinos decidieron llevarse, y ahí menciona a diversos hermanos, donde ellos agarran el lienzo y se lo llevan a un domicilio en la León de la Barra, y de ahí hasta la calle Buenos Aires, donde los esperaba el señor Lanza. Y es a partir de esta medida que ellos impiden que el lienzo se lleve a otro espacio. La iglesia, entonces, frente a la decisión de los vecinos de no devolver la imagen hasta que no les aseguren que se iba a quedar en el antiguo templo, decide hacer otra, o manda hacer una nueva imagen, un busto tridimensional, para que pueda estar y se puede inaugurar en la nueva iglesia. Entonces, aquí hay que entender que esta devoción, el movimiento devocional que tiene la imagen, ha podido constituir la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia y el templo es parte fundamental de la historia de los vecinos, es parte fundamental también de la misma festividad. Y, por ejemplo, otro dato que también me ha parecido interesante es en la década de 1990, donde ha sucedido que unos ladrones han ingresado al templo y en la sustracción de ciertos bienes religiosos han hecho que el párroco que estaba en esa época era el párroco Miguel Silva Gutiérrez, fallezca en este momento. Entonces los organizadores de la fiesta deciden que la festividad ya no pase por la calle Antonio Gallardo, que ya no pase por frente del templo. Los vecinos, la propia asociación, se oponen constantemente a este proceso y dicen que no, pese a que están de duelo, la iglesia es parte fundamental de la devoción y que la festividad va a pasar. Entonces, vemos la importancia de este espacio para la Junta de Vecinos, para los devotos y para la misma festividad. Y lo mismo ha querido ocurrir en otro momento cuando se ha tratado de trasladar la procesión o la entrada, cuando se ha buscado llevarla a otro espacio. Han habido bastantes reticencias, han habido bastantes presiones para que se lleve. ¿Por qué? Como les mencionaba en principio, este espacio que es el templo, todo el barrio de Chijini, ha sido fundamental para que también crear identidad en el barrio, pero también es algo que le ha dado identidad a esta festividad. Entonces, cuando tuvimos conocimiento de que se iba a declarar como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, también sugerimos que podrían y debían vincularse estos otros elementos, tanto el lienzo como la iglesia, y justamente con esta declaratoria lo que se hace es ya integrar este patrimonio, que si bien desde las instituciones públicas se lo ve de manera separado,
Los devotos No, no estoy. lo miran de manera integral. Ellos no ven de manera separada la festividad del santo, no ven de manera separada el tema del templo. Todo está articulado, toda esa devoción se mantiene y también congrega al conjunto de la población. Entonces, lo que se va a lograr con esta declaratoria integral por parte del municipio es y fortalecer este elemento que se va a buscar, que este elemento que ha sido declarado como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad continúe en el tiempo, que las futuras generaciones conozcan, practiquen y sigan reproduciendo y también les vaya recordando o les vaya infundiendo un sentimiento de identidad. Muchas gracias. Las gracias a ti, Johnny. Es muy interesante la historia del lienzo y todo su recorrido por toda La Paz hasta llegar a quedarse en el barrio de Chijini y más específicamente en esta capilla que ha sido construida por devoción de los vecinos en la calle Antonio Gallardo. Quiero, a nombre del secretario municipal de Cultura, el licenciado Rodney Miranda, agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta noche, no sin antes expresar que han habido varios agradecimientos que se han publicado a través del Facebook y decirles que esta sesión ha sido grabada y se va a quedar en la página La Paz Culturas, así que todos los que quieran acceder a la información que se ha compartido o quieran compartir este aculli, pues lo pueden hacer. Mil gracias, Rosana, mil gracias a ti, Johnny, y mil gracias, Rodrigo. Ha sido una excelente noche para compartir. Gracias. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta la Gracias próxima. a todos. Chao. Gracias, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Tocó,